Vamos a compartir la pantalla. Ok, buenos días. Gracias por su asistencia. Mi nombre es William Gutiérrez, soy fisioterapeuta de profesión, con formación también en manipulaciones vertebrales y técnicas para el control del dolor. Agradezco su asistencia el día de hoy. Hoy tenemos un taller donde vamos a mencionar, a, a hablar acerca de lo que respecta al dolor. Y no solamente al dolor, sino también a las técnicas que usamos entre muchas que hay, para controlarlo. Vamos a hablar acerca de las quizás más efectivas, que va a venir incluido en el curso, porque esto es un taller, sin embargo, se va a dar el curso donde vamos a ver ya estas técnicas a niveles más profundos, ¿sí? A niveles más profundos. Entonces vamos a comenzar, ¿bien? Si tienen preguntas, no hay problema, ustedes escríbanlo. Yo voy a estar viendo el chat, voy a estar atento, ¿ya? Bien. A ver, ok, vamos por aquí. Ok, el manejo del dolor. El manejo del dolor. Para hablar nosotros del dolor desde el punto de vista, desde el marco en el que nos desarrollamos, es decir, la fisioterapia y la rehabilitación, tenemos que tener eh, ciertos conocimientos básicos. Creo que la mayoría ya lo tiene. Sin embargo, vamos a repasar solamente algunos, ¿ya? Bien, cuando hablamos nosotros de el dolor, tenemos que comprender la anatomía y parte también de la fisiología del dolor, es decir, dónde se produce, en qué estructuras mm, se desarrolla o se puede generar el dolor, a qué estructuras afecta y de qué manera se produce. Bien, ahí por ejemplo, nosotros estamos viendo estructuras internas del cuerpo humano. Cuando hablamos de eh, estructuras internas, estamos hablando de cuerpos sólidos, lo que se le llama cuerpos sólidos dentro del cuerpo humano, ¿ya? Estructuras sólidas dentro del cuerpo humano. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, vamos a mencionar músculos, tendones, ligamentos, huesos. ¿Qué me estaría faltando? Cartílago también, ¿ya? Cartílago. Todas estas estructuras son estructuras internas que a su vez ejercen fuerzas internas en cada una de ellas. Ya lo vamos a explicar mejor. Bien, a ver un momentito, ya, ahora sí. Bien, hablemos ahora de los músculos. Hablemos de los músculos, ¿bien? Esto de aquí que ven anterior, perdón, vamos a ahondar un poquito aquí. ¿Ya? Lo que están viendo en la imagen es una de las estructuras sólidas del cuerpo, internas, que se llama ligamentos. ¿Bien? Ligamentos. Cuando hablamos de los ligamentos, no podemos obviar mencionar cuál es su función. Bien, entonces, ¿qué son los ligamentos? Son estructuras blandas dentro del cuerpo, dentro del grupo de estructuras sólidas. Bien, no son tan, o sea, solamente es para darle una categoría nada más, pero ya hablando propiamente de cada uno de ellos, esto se considera un cuerpo blando, una estructura blanda. El ligamento tiene una función. ¿Cuál es? A ver, participen por favor dentro del chat. Díganme para ustedes, ¿cuál consideran ustedes que es la función de los ligamentos? Muy bien, unir hueso con hueso. Excelente, esa es la función. Es ligar, de ahí su nombre, ¿no? Ligar, unir hueso con hueso, ¿ya? Salvo los huesos fusionados, toda unión ósea
por muy pequeña que sea, está unida entre sí por ligamentos. Bien, entonces vamos a encontrar que hay huesos más pequeños, por lo tanto, la parte ligamentosa es de menor tamaño y hay otras articulaciones donde después son huesos más grandes, que soportan más carga, que ejercen, o sea, se soportan más fuerza, trabajo de fuerza, y van a tener pues ligamentos más grandes, más cantidad también. Bien, muy bien. Otra de las funciones es dar equilibrio y dar estabilidad a la articulación. Es decir, que va a evitar que la articulación salga de su lugar, ¿ya? Salga de su lugar, o sea, fija la articulación. De tal forma que yo puedo hacer, voy a hacer un movimiento y esa articulación va a estar estable, no se me va a salir. Imagínense que ese ligamento, pues no existieran los ligamentos, pues esa articulación estaría, pues, se sale por un lado para otro lado, ¿no? Bien. Otra función que tiene el ligamento, alguna otra función que quieran agregar, también tiene una función protectora, por ejemplo. ¿Ya? ¿De qué me va a proteger? A ver. ¿De qué me podría proteger el ligamento? Me va a proteger, por ejemplo, de que mi movimiento, la amplitud de mi movimiento no exceda el límite natural. ¿Ya? Es decir, aporta un tope, un límite al movimiento. De tal forma que, por ejemplo, tú giras tu cabeza y tiene un límite el giro, ¿no? No gira pues 180 grados, ¿no? No puedes dar la vuelta completa. O sea, protege y te da un rango de movimiento, un límite al rango de movimiento. Muy bien, Mari, muy bien. Hans también, muy bien. Entonces, de tal forma de que cuando yo, como les vuelvo a repetir, yo hago un movimiento, no excedo el límite. Porque si excedo el límite, voy a generar daño más interno. Entonces también tiene una función protectora. Esto gracias a que los ligamentos en su composición tienen no solamente elastina, que permite que sean flexibles hasta cierto punto, sino también que tiene colágeno y el colágeno aporta dureza a la estructura. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos rango de movimiento, un rango articular. ¿Ya? Ahora, esta estructura puede recibir daño. Claro. ¿Cuándo recibe un daño una estructura del cuerpo humano interna? Cuando la carga, cuando hay una fuerza externa que va a exceder en fuerza la resistencia de estas estructuras. ¿Bien? Si nosotros vamos a niveles moleculares, tanto los ligamentos, tendones, músculos, todos ellos, y los huesos, toda la estructura que ustedes, internas que ustedes ya conocen, sus moléculas están unidas a niveles electromagnéticos, de tal forma que esos iones, esos electrones, no se me separan. Bien, se me escucha muy bajo. ¿Ahí qué tal? ¿Mejor? ¿Se me escucha mejor? ¿Soy yo o quizás su propio volumen? A ver, ¿ahora qué tal se me escucha? ¿Mejor? ¿Se escucha mejor? Ok. Bien, la disculpa del caso. Ya, ok, gracias, gracias. Bien, entonces, estábamos mencionando que a nivel molecular, a nivel molecular, estas estructuras, eh, sus iones y electrones están unidos entre sí por cargas electromagnéticas, de tal forma de que evita que se separen las moléculas y ese tejido a nivel macro se rompa. Bien, el desgarro, por ejemplo, un desgarro a este nivel, ¿qué cosa es el desgarro o una rotura? Simplemente es la separación brusca, violenta, de las moléculas que componen ese segmento. Entonces, estas estructuras, en este caso en particular, los ligamentos, van a soportar un tipo de carga, un tipo de estrés. El tipo de estrés que soporta es el estrés de tracción.
Bien, es como que yo agarro un elástico y lo estiro y luego lo suelto. Lo estiro y luego lo suelto. Bien, esa acción se llama tracción. ¿Ya? Entonces, esta estructura me soporta ese tipo de carga. Si yo hago movimientos repetitivos, por ejemplo, ¿no? Voy generando un estrés mecánico aquí. Eso se llama estrés mecánico. Cuando yo deformo la estructura, es decir, cambio su longitud, hago movimientos que hacen que en este caso el ligamento se estire y devuelva su posición. Se estire y recoja su posición. Eso se llama se deforma. ¿Ya? Eso es normal, ¿ah? Estas estructuras están hechas para eso, para soportar ese tipo de cargas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo le genero cargas al cual no está acostumbrado todos los días? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Imagínense que la persona tiene una mala postura, desarrolle la mala postura. Estas estructuras también se van a ver afectadas. Van a adoptar más trabajo del que deberían. Entonces, eso va a acumular un estrés, una carga mecánica. ¿Y qué va a pasar? Que yo después algún movimiento mal hecho podría generar un daño aquí. O una fuerza mal hecha puedo disparar el daño de manera intempestiva. Otra forma de dañar esta estructura de aquí es, por ejemplo, cuando hay los famosos esguinces, ¿no es cierto? O eso se llama una subluxación articular o una luxación completa. ¿Eso qué pasó ahí? Una fuerza externa venció la resistencia de esta fuerza interna de esta estructura y la articulación, pues lamentablemente salió de su lugar, ¿no? Y si volvió a entrar, ok, esguince. Y si salió por completo, luxación completa. Entonces, si esta estructura estamos hablando que le da estabilidad, como ustedes ya lo mencionaron, a la articulación, le da este, protección, le da unión, entonces, ¿cómo creen que va a quedar ustedes si esta articulación se daña? ¿Cómo va a quedar los ligamentos? ¿Van a quedar estables? ¿Van a quedar inestables? ¿Van a quedar... cómo creen ustedes que quedan? Bueno, queda pues inestable, ¿no? Imagínense, pues sale la articulación, se daña, en el mejor de los casos solo quedará inestable, solo quedará inflamado y en el peor de los casos se va a romper. Bien, se va a romper. Y si se rompe, pues ya el abordaje es quirúrgico, pues ni modo, ¿no? Ahí no hay más nada que hacer. Pero salvo en ese caso, en los demás podemos nosotros intervenir. Y claro, va a quedar con acortamiento también. ¿Mm? Entonces la persona va a querer hacer el movimiento cuando le pase el dolor, pero eso va a doler nuevamente, va a haber un dolor punzante ahí que no lo va a dejar, no lo va a dejar usar la articulación con normalidad, ¿no? Bien, seguimos. Músculos. También es otra estructura. Una estructura que a diferencia de los ligamentos, esta es más elástica. Bien, es más elástico. Eso soporta más carga de tracción. Cuando hablamos de músculo, estamos hablando bueno, del componente principal de la palanca del movimiento. ¿Bien? Entonces, no va a trabajar solamente por sí solo. Los músculos van a trabajar con otra estructura que también se une a él para hacer la palanca del movimiento. Y esa otra estructura se llama tendón. Muy bien, tendones. Todo músculo se une al hueso a través de un tendón. ¿Ya? El músculo no se une al hueso por sí mismo, porque necesita una estructura que sea más sólida para jalar el segmento subsiguiente, el segmento subsiguiente. Si ustedes se dan cuenta por anatomía, los tendones no se insertan a la mitad del hueso, se insertan donde, en los extremos. Entonces, para que me jale un hueso y lo acerque a otro, jalándolo del extremo, tiene que ser una estructura fuerte, una estructura más sólida,
una estructura resistente, de tal forma que me funcione como un ancla para que cuando el cerebro mande la señal, polariza las fibras musculares, hay un intercambio químico ahí de calcio, etcétera, ¿no? Activa otras sustancias como actina, miosina, y hace que el músculo genere la contracción hacia el centro de su vientre, y entonces me acerca los segmentos óseos. Bien, ese cambio de longitud de músculo y tendón también es natural, es normal, es normal. Bien, está hecho para eso, justamente, para soportar ese tipo de cargas de tracción. ¿Ya? El problema va a ser cuando tanto músculo como tendón, ante un estímulo sostenido en el tiempo, por ejemplo, puede ser una mala postura, un movimiento repetitivo, comienzan a absorber más cargas, se comienza a fatigar, se inflama, genera puntos gatillo. Posteriormente, si vamos a niveles más internos, reduce la circulación en esas zonas. No se puede llevar las sustancias, las sustancias de desecho. Ese músculo va a haber depósitos de calcio ahí, va a comenzar a fibrosarse, y se forma después la contractura muscular. Se pegan las fibras, se fibrosan ahí. Eso ya no, eso se queda ahí y no se disuelve. Una vez formado eso, los cordones van a quedarse ahí, ¿ya? Se le puede quitar el dolor y todo, sí, pero por dentro va a quedar ahí como una pequeña cicatriz. ¿Ya? Se actúa antes, porque es todo un proceso hasta que se forme una fibrosidad a niveles de fibrila muscular. ¿Bien? El cuerpo te va a avisar. ¿Cómo te va a avisar? Lo primero que vas a sentir es dolor, justo de lo que estamos hablando, dolor. ¿Ya? Ese es el primer aviso, es la primera señal. Y después nosotros hay que encontrar el por qué viene ese dolor. ¿Ya? El dolor no es un problema en sí mismo, sino que es subyacente a un problema original, a una causa original. Tenemos que ir nosotros ahí a buscar cuál es esa causa. ¿Bien? Entonces el músculo tiene una capacidad de ser contráctil. Bien, lo estiro, lo suelto. Lo estiro, lo contraigo. Se estira y se contrae. ¿Qué pasaría si este músculo pierde esa capacidad? O la va perdiendo gradualmente, por ejemplo. A ver, ¿qué pasaría? El músculo puede ir perdiendo su capacidad contráctil, ¿ah? Y también por el otro lado, su capacidad elástica. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando ya no puedo mover, por ejemplo, en la amplitud normal. Muy bien, se inflama, dice Lilian. Se inflama, claro que se inflama, ¿no es cierto? Es decir, el músculo que pierde su capacidad contráctil ya no me funciona bien, ya no me funciona bien. Y es muy común esto encontrarlos en, por ejemplo, personas con problemas de postura, con problemas posturales. Justo hoy vamos a tener un taller de eso, en la tarde. Hay musculatura que se elonga, que se estira, y hay musculatura que se acorta. Ambas van a generar dolor, pero en uno va a haber restricción del movimiento y en otro se van a generar puntos gatillo por fatiga muscular. Pierde fuerza, muy bien, muy bien. También pierde fuerza. Entonces es un músculo que va a generar la pérdida de sus funciones, justamente. De sus funciones. Entonces eso se le llama atrofia muscular, se va a comenzar a atrofiar. Ustedes habrán visto personas, por ejemplo, que llegan a sus consultorios, tal vez, y llegan con una espalda, un cuello duro, rígido, así como si tocaran la mesa, ¿no? Y si le evalúan los movimientos, le evalúan el rango articular, pues peor todavía, ¿no? Apenas pueden mover un poco y ya no pueden más. Ese músculo, esos músculos en general, de ese zona de segmento, se han atrofiado. ¿Bien? ¿Podemos devolverle su capacidad? Sí, podemos devolverle su capacidad. ¿Ya? Los músculos se contracturan cuando permanecen en contracción sostenida en el tiempo.
¿bien? Es decir, se da el acortamiento y el acortamiento pues queda ahí. O sea, supongamos, a ver, le doy un ejemplo. Imagínense que una persona está sifótica, está jorobadita, ya se joroba. ¿A qué niveles están los músculos acortados? ¿Espalda o pecho? Imagínense ahí un jorobadito, un Hecho. sifón. Pecho, muy bien. Esa musculatura, si él lo deja pasar un mes, 2 meses, 6 meses, un año, ya siente dolor, pero se toma su relajante, siente dolor, pero se toma su pastilla para el dolor, ok, lo disfraza. Eso pasa, sigue pasando el tiempo. Cuando él quiere ponerse en alguna postura normal, otra vez lo va a jalar. ¿Por qué se da eso? Porque hubo musculatura corta que se sostuvo en el tiempo. Entonces el músculo va a perder su capacidad de elongarse. ¿Bien? También se puede producir por fatiga muscular, cuando el músculo pues está completamente estirado, ya, se estiró. La musculatura de la espalda va a ser, en este caso, en el ejemplo que les doy, ya, se sobreestira y genera más carga, más fatiga. El músculo al fatigarse se va a inflamar, te va a avisar porque te vas a sentir el dolor fuerte en la espalda. A veces hay gente que dice, me duele mucho el cuello, la espalda, ya no encuentro posición cómo ponerme. Tú lo ves, está pues en una postura pues terrible, ¿no? Se debilita, se inflama, genera calcificaciones ahí, no se llevan las sustancias de desecho. Esos músculos comienzan a generar fibrosidad y ahí también hay contractura muscular. Bien, entonces se puede dar por esos dos motivos. Entonces, en cualquiera de las formas que se dé, digamos, nosotros también podemos actuar. Bien, hay técnicas de elongamiento, de elongación, junto con otras terapias de lo que vamos a ver ya después en el curso, y otras técnicas también para controlar justamente el dolor y devolverle a la persona la funcionalidad normal del músculo, pues del tendón, de lo que esté afectado. ¿Bien? Mm. Entonces, continuamos. Ya. A ver, vamos también a hablar, no lo he puesto aquí, pero lo voy a mencionar. Los huesos. Los huesos también. Los huesos es otra estructura, la estructura más dura del cuerpo humano. Sin embargo, aún siendo duro, aún siendo rígido, soporta cierto grado de deformidad ante una fuerza externa. Es decir, que hasta cierto punto se va a tratar de adaptar, salvo que la fuerza sea mayor y muy fuerte y lo rompe, pues, ¿no? Pero también tiene cierto grado, muy, muy, muy pequeño, en que tiene cierta maleabilidad, ¿ya? O sea, soporta un poquito de carga y ya después se rompe, ¿bien? Al hueso no llegan terminaciones nerviosas directamente, ¿ya? El hueso no duele. Hay gente que dice, me duele el hueso. No, no duele el hueso. Donde está el dolor es en la membrana que lo recubre, que se llama periósteo. Ahí sí llegan terminaciones nerviosas. Claro, si se rompe el hueso también se va a romper el periósteo, pues. Entonces por eso sientes dolor. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Es una característica. ¿Ustedes han visto deportistas, por ejemplo, que se rompen tibia y peroné? Futbolistas, peleadores que se rompen tibia y peroné. El dolor es tan intenso que ellos pueden incluso llevar rehabilitación después de todo el proceso de consolidación ósea. Y una vez que ellos llegan, vuelven al deporte, ya no llegan con la misma confianza. Ya tienen cierto temor en volver a patear, en volver a jugar, en volver a frenar. Entonces, ¿por qué? ¿Eso por qué se da? Vamos a verlo ahora por qué se da, ¿ya? Vamos a ver ahora por qué se da. Pero eso, digamos, a nivel óseo, solo quiero dejar en claro que también llegan terminaciones nerviosas, pero no directamente al hueso, sino a la membrana que lo recubre, ¿ya? Eso se llama periosteo. No se vayan a olvidar de eso. Bien, ahora sí. Ya, perdón. El hueso tiene otra estructura hacia sus extremos, que actúan como un amortiguador. ¿Cómo se llama esa estructura? Ustedes lo saben. Entre hueso y hueso.
hay estructuras que amortiguan el roce. ¿Cómo se llama? Cartílago. El cartílago articular. Bien, toda unión ósea, salvo los huesos fusionados, la tienen. Ya, por muy pequeña que sea la articulación, siempre se va a unir a la otra y en el medio va a haber un cartílago. Bien, un cartílago. Hay articulaciones que son móviles, hay otras que son semimóviles, hay algunas que no tienen movimiento, pero aún así no teniendo movimiento tienen cartílago en su unión. Bien, por muy pequeño que sea su movimiento. Bien, hay articulaciones, por ejemplo, tanto en mano como en pie, que no tienen movimiento. Sin embargo, funcionan como son articulaciones de amortiguación. Por eso tú puedes patear una pelota, puedes patear el cuerpo humano y no te va a doler, ¿no? Va a soportar eso, porque esas articulaciones, pues, si bien es cierto, no son móviles, pero funcionan como amortiguación. ¿Bien? Entonces, el cartílago articular también puede recibir daño, también se puede dañar. Y a diferencia de otras estructuras internas, no tiene vascularización. Entra la sangre, sale la sangre, incluso el hueso produce células sanguíneas. Eso se llama hematopoiesis. A los músculos también llega sangre, a las otras estructuras también, son vascularizadas, pero el cartílago no. Entonces, ¿cómo se nutre? A ver, alguien que lance las ideas, ¿ah? No hay problema. Aquí nos podemos equivocar, afuera no. La nutrición se da a través de el líquido sinovial. Así es, Joanny, por el movimiento. Muy bien, por el movimiento. Bien, entonces, al yo realizar los movimientos normales, naturales, voy a ir nutriendo a mi cartílago, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo, pues, que van a generar daño también a ese nivel. Por ejemplo, si la persona, pues, tiene un exceso de peso, se une a la debilidad muscular, entonces vuelve a la articulación inestable. El exceso de peso puede acuñar las articulaciones en ciertos ángulos y va a comenzar a generar rozamiento, más rozamiento, y eso va a ir degenerando el cartílago. ¿Bien? Entonces, eliminando los factores de riesgo, pues, cuidamos más estas estructuras que son los cartílagos. Claro, el peso, ¿dice influye bastante? Sí, influye bastante, ¿no? Es como si, pues, imagínate, pues, si tu peso ideal fuera 70 y pesa 100, pues es como si estuvieses cargando una bolsa de cemento todo el día, ¿no? Pues imagínate cómo van a estar esos cartílagos, pues, ¿no? No solamente en rodillas, ¿eh? Hablamos también de columna vertebral, etcétera. Bien, entonces, ahora sí. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor es una señal que envía el sistema nervioso para indicar que algo no está bien. ¿Bien? Lógicamente tiene que ser una sensación desagradable, pues. No va a ser una sensación agradable, ¿no? Tiene que ser algo que te diga a ti, que te avise, oye, algo está pasando, algo no está bien. ¿Bien? El dolor puede ser, pues, agudo, puede ser leve, puede ser intenso, puede ser intermitente o constante. ¿Ya? Esas variaciones me puede dar a mí un indicador de dónde podría estar el problema, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que la persona te dice, mira, yo tengo un dolor en mi pie, en la planta de mi pie, ¿no? Pero el dolor, cuando yo me despierto no tengo el dolor, pero cuando me levanto y pongo mi pie y me paro, ay, siento el dolor fuerte, punzante ahí, justo en la planta de mi pie. Ah, dices tú. Ok. Entonces, es un dolor a nivel tendinoso y posiblemente estamos hablando de una tendinopatía, una tendinitis, porque tiene esa característica la tendinitis, ¿no? Que al reposo cesa y a la activación nuevamente muscular hay un dolor punzante que va bajando conforme haces la actividad.
característico, por ejemplo, de una tendinopatía. Entonces, el dolor puede ayudarnos a saber que hay un problema, ¿no es cierto? Si nunca se sintiera, pues nadie sabría que si tienen un problema o no. Y eso hace que es un mecanismo de defensa que te dice, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo porque si no me vas a dañar más. ¿Bien? Por ejemplo, por ejemplo, imagínense, el músculo también tiene una función principal que es de protección. ¿Cómo protege el músculo al cuerpo humano? Ya, cuando el dolor se presenta aún en reposo, ¿por qué se daría? Bueno, habría que ver a qué estructura, a qué nivel se está dando, qué estructura está, dónde se está sintiendo el dolor y ver por qué. Y de repente está en la etapa aguda el dolor, una etapa aguda, entonces ahí sí, y ya, el dolor en una etapa aguda tiene la característica de que es persistente, aún en reposo. Ya posiblemente posiblemente podría indicar un potencial desgarro, ¿bien? O un desgarro parcial. De repente habría que analizar cómo es que se dio, cómo ocurrió el dolor, cómo se dio, cuál fue el mecanismo que lo llevó hasta ahí, ¿no? Eso me va a decir bastante. Bien, a la pregunta, a ver, ¿el músculo cómo protege al hueso? Perdón, a las estructuras internas, disipando la energía de un golpe, por ejemplo, de la agresión externa. A ver, vamos a suponer este caso, ¿ya? Ustedes van en el carro o van en una moto y se chocan, ¿ya? El músculo lo que va a hacer ahí es hacer todo lo posible para dispersar la energía de ese golpe a través de sus fibras musculares. Cuando aún así el golpe es tan fuerte que vence esa resistencia, ya desgarra el músculo y rompe el hueso. ¿Bien? Entonces, eh, si nosotros, o sea, el músculo va a hacer todo lo posible por proteger. Si ya no puede, se van a romper las partes internas, va a dañar órganos. Entonces, imagínense que no pasó nada, ok. El músculo te protegió, absorbió la energía del golpe, lo disipó, y ok, no se te rompió ni un hueso, no pasó nada más. Ya. ¿Cómo creen que va a caer ese músculo? ¿Con dolor o sin dolor? Con dolor, pues claro. Y es más, ese dolor se va a irradiar hacia zonas donde no fue el impacto. ¿Por qué? Por dispersión. Por dispersión. ¿Ya? Entonces, esa es su función. Bien, entonces el dolor, como les vuelvo a repetir, es una señal para que tú dejes de hacer o ceses el estímulo que lo está causando. Así es, siempre y cuando el golpe no sea muy fuerte. Pero aún así en golpes fuertes, ¿ah? Ni crean, si tú tienes un buen estado muscular, mejor protección tienes, ¿no? Claro, ya pues si el estímulo es demasiado fuerte, ya así tengas un buen estado muscular, pues igual, pues te vas a dañar, ¿no? Tuve un paciente, por ejemplo, que él se chocó en la moto, salió volando y cayó contra el pavimento fuerte. Y no se rompió ni un hueso, a pesar que no llevaba ningún tipo de protección. ¿Pero qué creen ustedes, por ejemplo? No pudo caminar en un mes. Esa musculatura quedó tan atrofiada por disipar la energía de ese golpe que durante un mes no pudo caminar. Después, recién al mes, pudo caminar y llevar terapia para, bueno, nuevamente devolverle fuerza a la musculatura. Pero miren hasta qué punto puede proteger el músculo. Bien. ¿Existen varios tipos de dolor? Sí. Por ejemplo, el dolor nociceptivo, que es, por ejemplo, cuando tú te cortas imagínate, te cortas la mano o te la quemas. Ya. ¿Qué va a pasar? Pues pones la mano en el fuego, vas a sentir dolor. Es un tipo de dolor nociceptivo, es decir, que está siendo recepcionado por terminaciones nerviosas llamadas nociceptores que captan los estímulos que agreden, que te podrían agredir. ¿Bien? Entonces tú pones la mano en el fuego, al cabo de un momento sientes demasiado calor y lo quitas, ¿no? Ya, cesas ese estímulo del dolor. También está el dolor de origen neuropático, por ejemplo. Bien, es cuando se dañan
ciertas vías nerviosas. Llámese, por ejemplo, un pinzamiento de una raíz nerviosa como el nervio ciático, o por ejemplo, las neuropatías por diabetes, por ejemplo, cuando se escucha ahí, dicen que no se me escucha, ¿se fue el audio? Por favor, confirmen. Sí, se escucha, dice. Ok, entonces hay que revisar el audio, ¿ya? Gracias. Ok, ok. Bien, entonces, este, las neuralgias por herpes, por ejemplo, también, también, por ejemplo, cuando hay, imagínense ustedes, ya un daño a nivel nervioso, en parálisis facial, por ejemplo, en su estado agudo hay dolor, dolor de origen neuropático. Bien, cuando, por ejemplo, por herpes también se aloja a nivel de nervio peroneo y producen el síndrome de pie caído, en la primera etapa, en la etapa aguda, hay dolor y el dolor es muy fuerte. Esos son dolores de origen neuro, neuropático. ¿Ya? Bien, aquí vamos a irnos deteniendo un poquito porque esta parte es muy interesante, ¿ya? La parte, cuando hablamos de la neuroplasticidad, ¿bien? El cerebro, el sistema eléctrico del cuerpo. Esto es fascinante, ¿ya? Esto juega un papel muy importante en lo que es el dolor, sobre todo cuando es crónico, ¿ya? Aquí hablamos de, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de electricidad y la electricidad tiene que tener pues una vía por donde viaja, ¿no es cierto? Una cablería, cables por lo que van hacia las periferias del cuerpo. Son circuitos. Son circuitos. Estos circuitos no son pues más que neuronas, neuronas que me tejen una red que va de la parte central hacia la periferia del cuerpo. ¿Bien? Me dicen, profesor, dolor crónico es cuando al año hay 3 veces de dolor. No, es de la duración del dolor. Hablamos de la duración. Dolor crónico es un dolor que te puede durar pues un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, persistentemente ahí. Bien, el dolor se vuelve crónico. Es decir, el pico el dolor sube, 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 llega a un pico máximo desde la etapa aguda y después normalmente debería bajar ese dolor. El cuerpo debería resolverlo. Bien, ya. Dolor crónico y agudo no es lo mismo. Ahorita voy a explicar la diferencia, ¿ya? Hoy, deme un momentito, ahorita le explico la diferencia. Bien, o mejor le explico de una vez, ¿eh? Para no se me olvide. Miren, el dolor tiene dos etapas, etapa aguda y etapa crónica. Bien, ante un mecanismo de lesión, la etapa aguda se considera las primeras 48 a 72 horas del dolor, la lesión, ¿ya? Después de esas 48 a 72 horas, el dolor va a bajar, ¿bien? Va a bajar. Si no me baja el dolor, o sea, baja un poco, pero se mantiene en el tiempo, ya estamos hablando de un dolor crónico. Ya, ok, bajó un poco, sí, el cuerpo lo resolvió, pero, ese dolor sigue en el tiempo, sigue en el tiempo, sigue en el tiempo, se mantiene. Y entonces el cuerpo no lo pudo terminar de resolver. Ok, ahí podemos intervenir también. Bien, en la etapa aguda yo abordo de cierta forma. Y en la etapa crónica yo lo voy a abordar de otra forma. No se aborda el dolor en ambas etapas de la misma forma. Bien, en el dolor, en la etapa aguda, en esos primeros 2 o 3 días, yo voy a usar básicamente en agentes térmicos el frío, hielo, bien, durante 20 minutos cada 2 horas. Y no le hago más, el tratamiento es farmacológico. No le froto, no le sobo, no lo movilizo, nada. Después de los 3 días, ahí ya puedo usar calor, puedo usar masajes, puedo usar movilización suave, despacio, y gradualmente la voy aumentando. Puedo usar otros agentes como la electroterapia, el ultrasonido terapéutico, el magneto, si es que también lo necesito usar, ejercicios de readaptación al deporte o a la actividad y fortalecimiento en una etapa ya más avanzada.
Bien, pero también ahí puedo usar otras técnicas, técnicas que vamos a ver en este curso cuando se dé. ¿Qué técnicas van a ser? La punción seca, la electropunción, si es a nivel de columna vertebral por estrés mecánico, las manipulaciones vertebrales o quiropraxia. También vamos a incluir manipulación vertebral, solamente algunas técnicas a nivel cervical. Vamos a incluir también la terapia neural, que tiene que ver con lo que vamos a explicar ahorita. ¿Ya? Entonces, para abordar el dolor crónico tenemos muchas herramientas, bien, de las que podemos valernos para tratar de resolverlo. Bien, y aquí vamos a mencionar esto justamente, la neuroplasticidad. El cerebro, el cerebro humano, es plástico. ¿Qué quiere decir con que es plástico? Que se va a adaptar a los estímulos que constantemente llegan a él, sobre todo cuando es crónico. Bien, entonces, por ejemplo, puede que en algún momento tuviste algún problema y generó un dolor crónico en el tiempo. Ok, ya resolviste el problema, ya no está em, ese estímulo ya cesó, ya se fue, pero el dolor sigue. El dolor todavía continúa ahí. ¿Por qué? Porque el cerebro creó una memoria, un fenómeno cíclico a nivel eléctrico de una interferencia que causó ese dolor, que me causó el dolor. Y esto es bien interesante, bien interesante. Vamos a explicar después cómo se da esto. Bien. Entonces, así ustedes, es como más o menos parecido a lo que sucede cuando le amputan, por ejemplo, la pierna a alguien. La persona todavía siente la pierna ahí. O puede que sienta el dolor a un nivel que ya no está. Por ejemplo, le amputan la pierna de la rodilla para abajo y de repente la persona siente el dolor en el empeine, pero ya no, el empeine ya no está ahí. ¿Qué pasó ahí? El cerebro tiene registrado todos los segmentos, todos los estímulos, así sea dolor, cuando es crónico. Bien, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú haces un deporte, ¿no? Por ejemplo, tú juegas básquet, imagínate, pues sales a jugar básquet, tú ya tienes interiorizado hasta dónde tienes, con qué fuerza tienes que lanzar cuando estás a cierta distancia, o más alejada o más corta, tu cerebro ya registra niveles de fuerza, longitud, salto, hasta dónde vas a hacerlo, hasta dónde no vas a saltar, con qué fuerza, con qué desplazamiento. Todo eso es automático, se vuelve automático. Se le llama memoria muscular, pero en realidad quien está generando esa memoria ahí es el cerebro, a través de sus receptores, pues. Tenemos receptores para el dolor, receptores para la presión, para la temperatura, etcétera, ¿ya? Etcétera. Es como una máquina. Entonces, estas señales, impulsos nerviosos, son de ida y de vuelta. ¿Bien? El cerebro manda estímulos de ida y la periferia del cuerpo, al reaccionar, manda también estímulos de vuelta hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el cerebro. ¿Bien? Entonces, así funciona este circuito eléctrico del cuerpo humano. Y todo es electricidad. Todo en el cuerpo humano es electricidad. Cuando tú respiras, haces una inspiración o simplemente caminas, cierras los ojos, abres los ojos, te duermes, te despiertas, todo es por el sistema eléctrico del cerebro. Gracias a eso. Y cuando hay una interferencia en el recorrido de esos impulsos nerviosos, tanto de ida o de vuelta, este sistema eléctrico genera por partes ciertos cortocircuitos, por decirlo así. ¿Bien? Y ahí es donde hay el dolor. Ahí está. Miren ustedes, ¿cómo afecta esta capacidad cerebral de la neuroplasticidad? ¿Cómo afectaría cuando hay un dolor crónico? Pues puede amplificarme el dolor. De repente ese dolor no es para tanto, pero ya esas terminaciones nerviosas quedaron excitadas, quedaron pues sobreestimuladas y por lo tanto ante, por ejemplo, un roce, de repente rocé la zona nada más y ¡boom! Sentí mucho el dolor.
aunque ya eso ya es, el estímulo ya cesó, ya todo el proceso pasó, pero todavía quedaron ahí sobreestimuladas esas terminaciones. Y también lo puede mantener, a pesar de que ya no hay estímulo, lo puede seguir, ese dolor puede estar ahí, y perpetuarse en el tiempo. Bien, entonces el cerebro va a tener esa particular de recordar el dolor incluso, y lo va a generar incluso ya en situaciones donde no hay, pues, ya no hay estímulo. Bien, eso podría pasar. Bien, hay dolores, el dolor también puede ser mixto, ¿no? Puede ser un dolor tanto nociceptivo como neuropático, ya. Podría también darse a ese nivel. Por ejemplo, un dolor de cabeza, por ejemplo, las famosas migrañas, ¿no? Hay migrañas que, por ejemplo, se producen solamente por un problema en los impulsos nerviosos hacia el cerebro, o que de repente también hayan causas como contractura muscular que escalan hacia la cabeza, que inició en el cuello, pero por cadena muscular comenzó a fibrosar y me comenzó a llegar a escalar y formar cordones hacia la cabeza. Me han llegado pacientes así. ¿Cómo lo resolvimos? Punción seca, en cabeza, en esos cordones, siguiendo la trayectoria de la contractura, y otras técnicas más como también manipulación vertebral, por ejemplo. Vino muy bien, se solucionó el problema. ¿Sí? Y la terapia neural también es un muy buen complemento. Vamos a ver cómo trabaja también a este nivel, ¿ya? Bien, a ver, a las 11 tenemos, ya, son las 11, damos 5 minutos de break. Por favor, ¿ahí se me escucha mejor? A ver, ahí, ya. Son las 11 de la mañana, vamos a un break de 5 minutos. Tómense algo, prepárense algo y regresamos a las 11:05, ¿ya? Se les va a mandar, me dicen, una encuesta que por favor las puedan responder. Bien. Igual, ahorita va a venir un asesor para informar o darle algunos informes de algunos cursos o algo que va a venir. Bien. Alcances generales. Sin embargo, ya en el curso, cuando se aperture, que va a durar un mes, ahí sí va a ser un poquito más profundo. Bien. Hoy también. A mí me gusta profundizar mucho en estas cosas. Pero con más detalle y más calma vamos a verlo ya después en el curso, ¿sí? Así que cuando salga la fecha seguro lo van a estar mandando. Eh, espero encontrarme con ustedes ahí. Bien, ese curso de mes todavía no hay una fecha exacta. Están viendo todavía algunos detalles, pero sí se va a lanzar. Se lo van a estar enviando. Igual el que es de terapia del dolor, que es el de hoy día, que estamos viendo ahora. Ese va a durar 2 meses. Bien, vamos a ver ya con detalle técnica por técnica. Bien. Para seguir, vamos a avanzar un poquito rápido, la hora ya va pasando. En lo que es cuando hablamos ya del dolor, estamos hablando de estímulos que, como les mencioné, viajan de ida y de vuelta. Bien, tanto, por ejemplo, ustedes toquen ustedes ahí ahorita su mesa, por ejemplo, tocan la mesa, están recepcionando a través del tacto. Ese es un impulso que el cerebro lo descifra. Es tan rápido que es inmediato, eso es inmediato, es muy veloz. Bien. Entonces, estamos hablando, cuando es un estímulo de dolor, ya estamos hablando de transducción. Luego también hay una transmisión de los impulsos nerviosos, en la que el impulso, pues, lo que tú estás tocando, lo que de repente si estás expuesto al calor, etcétera, recepciona y viaja hacia el cerebro. Y en ese viaje puede existir un fenómeno que se llama modulación. Es decir, que el dolor puede ser modificado en algún punto de ese trayecto. Bien, y ahí viene justamente esto de aquí, que se llama, pues, la famosa teoría de la compuerta, ¿no? Es decir, que el estímulo, en el recorrido de su viaje hacia el cerebro, yo puedo interferir en ese estímulo para bajarlo, ¿bien? Para quitarle fuerza.
de tal forma que pueda controlar yo el dolor. Bien. Por ejemplo, en fisioterapia, uno de esos, de esas formas de interferir con el dolor es con los agentes físicos, ¿no? Con ciertos agentes físicos. Por ejemplo, la electroterapia para el control del dolor. Entonces, se coloca el electrodo, se dan los parámetros y estamos interfiriendo justamente en las fibras A beta, que son los que conducen los estímulos táctiles, pues. ¿Bien? Entonces, se lo llevan rapidito, pero nosotros interferimos ahí, en ese recorrido del dolor. ¿Bien? Entonces, como ya lo mencionamos, se puede crear, el cerebro puede crear una sensibilización a nivel periférico o a nivel central. Entonces, va a crear un ciclo, un fenómeno cíclico eléctrico de mantenimiento del dolor. Justo lo que estábamos hablando, ya lo respondimos, creo, pero lo vamos a mencionar otra vez. El dolor agudo y el dolor crónico. Bien, el dolor agudo tiene una función protectora, es decir, que te va a avisar, ok, ey, ey, deja de hacer eso. Estás generando un dolor punzante, vas a cesar lo que sea que estés haciendo. ¿Bien? Suele ser temporal, ¿cuánto dijimos que dura más o menos? Entre 2 a 3 días y luego desaparece gradualmente o de repente si no ha sido muy fuerte la lesión, del todo. Sin embargo, cuando ya queda un dolor residual a lo largo del tiempo, ya estamos hablando de un dolor crónico. ¿Sí? Puede durar meses o incluso años. ¿Sí? Entonces, eh, cuando esto sucede así, estamos hablando de que está relacionado con cambios neurofisiológicos, ya sea a nivel sistema nervioso central y o periférico. Bien, ahora yo quiero hablar un poquito de esto, ¿ya? Miren ustedes aquí. Ya. El sistema nervioso, el sistema nervioso tiene una parte que me controla todo aquello que es voluntario en mi cuerpo. Por ejemplo, los movimientos de mi cuerpo, ¿no? Cuando quiero caminar, me quiero levantar, etcétera. Son funciones que yo controlo a voluntad. Sin embargo, hay otra. Ah, bueno, y por ahí también me puede venir estímulos que me generan dolor, ¿ya? Sin embargo, también hay otra parte del sistema nervioso que me regula las funciones de partes de mi cuerpo que yo no puedo controlar a voluntad. Así es, involuntarios. ¿Sí? Por ejemplo, que los latidos de mi corazón, ¿qué más? La respiración, la motilidad intestinal, por ejemplo, son movimientos, así es la digestión, son movimientos que o sea, son involuntarios. Eso no lo controlo yo, eso está controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿ya? Entonces, entonces, a nivel del sistema nervioso autónomo o vegetativo, también actúa, por ejemplo, cuando hay un estímulo de estrés, ansiedad, preocupación y se sostiene en el tiempo. Agresión, por ejemplo. A ver, imagínense ustedes que están, a ver, ya son las 11 de la noche, están por el centro de Lima, están yendo a tomar su carro y la calle está sola. Ya. Y de repente ven que justo doblan tres, cuatro chicos ahí y cruzan la vereda hacia donde están ustedes. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Ah, me van a asaltar. Ya. ¿Cómo reacciona su cuerpo frente a ese potencial estímulo de agresión? ¿Qué creen que va a pasar con su cuerpo? Va a haber una descarga, por ejemplo, primero de adrenalina. Esa descarga de adrenalina va a hacer que sus músculos se tensen para enfrentar o huir. Así es. ¿Qué más va a pasar? Su respiración va a comenzar a aumentar, su ritmo cardíaco también. Entonces, es un estímulo que genera una respuesta en el cuerpo. Y esa respuesta ante un estímulo agresor digamos, a nivel psicológico, también la regula el sistema nervioso autónomo. Por eso es que ustedes, por ejemplo, cuando hay personas, a todos, ¿no?
están constantemente expuestos a situaciones de estrés en el trabajo, en la casa, con los hijos, afuera. Eso también genera respuestas similares en el cuerpo humano. De tal forma que también el dolor se vuelve físico ante un estímulo psicológico. Entonces, digamos, el cuerpo es un todo, no se puede separar uno de otro. Bien, los estímulos agresores pueden llegar de manera tangible cuando tú te lesionas o pueden llegar también por la parte cognitiva, psicológica. Y de ambas formas va a causar una respuesta en el cuerpo humano. Bien, ¿qué pasa cuando hay mucha tensión, por ejemplo? Estrés. La primera musculatura que se tensa es la musculatura del cuello, por ejemplo. Hay tensión, se vuelve rígido, te agazapas, ¿no? Como una respuesta natural gracias a este cerebro primitivo que tenemos. Dale, Y aquí, más duro. y aquí tiene que ver, así es, a nivel de trapecios, claro. Y esto tiene que ver desde la fase embrionaria. Hoy día lo vamos a explicar en el taller de corrección postural, cómo es que la postura se altera, ¿no? Cómo se desarrollan las curvas fisiológicas del cuerpo y cómo es que se, se puede se altera, ¿no? Entonces, el dolor, digamos, estas conexiones se puede ver interferidas por estos estímulos. Ya, ahí está, miren ustedes, esa es la sinapsis. Así, la neurona con otra neurona y con otra y así a su vez, todo me forma toda la red. Toda la red, ¿ya? Y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando el cerebro me manda un impulso nervioso, me va a viajar a través de estas neuronas que ustedes ven aquí. ¿Ya? La neurona, el impulso pasa así, por todo el cuerpo de la neurona, la parte larga, no sé si se ve el mouse, la flechita del mouse. Si se ve, por favor, indíqueme para, si no, ver cómo lo explico. Ya, ok. Miren, esto que ven aquí es el cuerpo de la neurona, ¿ya? Eso se llama axón, ¿ya? El axón. Y el axón tiene una membrana sarcoplasmática que la cubre. Bien, aquí no se ve, pero estructuralmente está ahí. Bien, ¿qué va a pasar? Miren ustedes, ¿ah? Noten esto. Para que el impulso nervioso me venga de aquí y pase por aquí y se una, estos están unidos aquí, me siga pasando por aquí, esta neurona tiene que estar en reposo, ya, ahí, esperando el impulso eléctrico. La neurona en reposo tiene una carga eléctrica, que se puede medir. Ya, esta carga eléctrica, estamos hablando entre 40 a 60 minivoltios de electricidad para que esta neurona me funcione bien y permita el paso del impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, en reposo la neurona, ¿cuántos milivoltios tiene? Entre 40 y 60. ¿Ya? Ahí se mueve. ¿Qué va a pasar? El impulso nervioso va a venir por aquí y va a llegar aquí, al axón. En esta parte que ustedes ven aquí, estos retículos, para que me permita el paso del impulso nervioso a través de ellos, de este axón, tiene que cambiarme de polaridad. ¿Ya? Tiene que haber un cambio de polaridad. ¿Qué quiere decir, profesor, el cambio de polaridad? Allá. De aquí afuera va a dejar entrar iones de sodio. Y de aquí adentro me va a expulsar iones de potasio. Es un intercambio, ¿ya? De sodio y potasio. Entonces, cuando hace eso, cambia su polaridad y el impulso eléctrico viaja sin problemas hacia la otra y así cada una de ellas. ¿Ya? Tiene que hacer ese cambio. Una vez que el impulso nervioso pasó, ahora me va a volver a hacer un cambio de polaridad a su estado inicial. Expulsa el sodio, los iones de sodio los expulsa y deja entrar otra vez iones de potasio. Entonces la neurona queda nuevamente en reposo, esperando nuevamente el siguiente impulso nervioso. ¿Ya? Así trabaja.
Y eso es tan rápido que uno no lo sabe percibir, ¿ya? Entonces, para que esta membrana, este saco sarcoplasmático, esta membrana celular, me permite el intercambio entre iones de sodio y potasio, eso es una bomba, se le llama una bombita, ¿no? Bomba sodio-potasio, ¿ya? Que esa bomba en su funcionamiento normal hace este intercambio para permitir el paso al impulso nervioso. ¿Ya? Ahí está, así lo veríamos nosotros a nivel microscópico, ¿no? A nivel celular. Así. Deja entrar aquí iones de sodio y me expulsa potasio. Y cuando se repolariza, reinvierte, invierte la polaridad. Entonces, deja entrar potasio y expulsa el sodio que había entrado al comienzo. Esa es una bomba automática que tiene, pues, cada célula del cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a permitir el paso de electricidad. Ahí está el cambio de polaridad. ¿Cuántos voltios menciona ahí? Menos de 70, o sea, entre 40 y 60 es la carga eléctrica para que la neurona funcione bien en estado de reposo. ¿Ya? Ahí está la despolarización y repolarización. Cuando me deja entrar sodio y expulsa potasio, ah, entonces se llama la despolarización. Y a la inversa, entonces repolariza nuevamente la neurona. ¿Qué va a pasar aquí? Y esto es interesante, ¿ya? Que a veces se da este intercambio de polaridad, pero cuando se generan, por ejemplo, estos estímulos de dolor a nivel muscular, y el músculo comienza a generar contracturas, comienza a generar inflamación, comienza a acumular estrés mecánico, o hay una cicatriz, hay un corte en el cuerpo, después suturaron y se cicatrizó, ok, va a comenzar a generar interferencias en esos impulsos, en el viaje de esos impulsos nerviosos. Entonces, a esos niveles donde hay estos problemas musculares como contracturas, inflamación, distensión, que me generan ese dolor, cicatrices que generan el dolor, adherencias internas, como en la fascia, por ejemplo, que generan el dolor, esas neuronas van a cambiar su polaridad, pero ya no van a repolarizarse. O sea, ya no va a haber el intercambio de regreso para que esa neurona quede nuevamente dispuesta para permitir el impulso nervioso, el paso del impulso nervioso. ¿Y entonces qué hacemos ahí? ¿Cómo reconectamos esos cables que están fallando? Esa bomba sodio-potasio va a comenzar a fallar. ¿Por qué? Porque hay estímulos que están interfiriendo en el paso de ese impulso nervioso. Esos estímulos que interfieren, esas interferencias, ya se pueden llamar, la podemos llamar como puntos gatillo, contractura muscular, cicatrices, inflamación muscular, acortamiento muscular, pérdida de rango articular. Igual, ¿no? Si, ya que me preguntan por esto, ese impulso, esa respuesta física cuando hay un fenómeno de agresión, por ejemplo, como el ejemplo que les puse, ¿no? Genera esas respuestas físicas. Cuando pasa la agresión, tu cuerpo vuelve a su estado normal, natural, ¿no es cierto? Se estabiliza todo. Pero ¿qué pasa si uno está constantemente expuesto a situaciones no de robo, pero sí de estrés? El cuerpo no va, va a despertar parecidos los mismos signos, ¿no? Y se va a crear un fenómeno cíclico de estas respuestas en tu cuerpo. Y estas también son interferencias. Van a crear esas interferencias que estamos hablando. Va a crear contractura muscular, va a crear rigidez, va a crear este tipo de interferencias. ¿Bien? Entonces, el estímulo se va, pero queda todavía el dolor ahí, porque ya creó el cerebro en su memoria un fenómeno cíclico del dolor. ¿Ven cómo todo encaja? Entonces, ¿cómo eliminamos las interferencias? Nuestro trabajo es eliminar esas interferencias. ¿Bien? Si es a nivel muscular, bueno, vamos a ver qué tipo de técnicas tenemos para aliviar, retirar, tratar esas interferencias que me producen el dolor.
Bien. Esta es una de ellas, el masaje terapéutico. Vamos a ver en el curso cómo con los masajes yo puedo ayudar a eliminar interferencias como los puntos gatillos, por ejemplo, como la rigidez muscular, la pérdida del rango articular. Sabemos nosotros que a nivel de la piel, y lo hemos mencionado, tenemos receptores de diferentes tipos de estímulos. Entonces, si nosotros estamos recepcionando estímulos agresivos, bueno, podemos usar también estas terminaciones nerviosas a nuestro favor. ¿Cómo? A una buena sesión de masoterapia, por ejemplo, en sus diferentes técnicas, de acuerdo a lo que yo quiera lograr y de acuerdo a lo que yo quiera buscar. Voy a darle, voy a usar estos receptores, mecanorreceptores, etcétera, ¿para qué? Para crear yo una interferencia, perdón, para eliminar esa interferencia que me está produciendo el dolor, ¿ya? Entonces, puedo hacer yo tratar dolores físicos, puntos gatillo, etcétera, con ciertos tipos y técnicas de masaje, por ejemplo. No desechen el masaje, ¿ah? Ojo, yo sé que aquí hay muchos fisioterapeutas, ya. No crean ustedes que el hacer masaje está fuera de su trabajo. El masaje es una buena herramienta para el control del dolor, junto con otras, claro. Ya, no es la única, pero es parte de, ¿ya? Ahí está. Bien. ¿Sobre qué va a actuar el masaje? Sobre tejidos blandos del cuerpo, tanto superficiales como profundos. Puedo actuar a nivel de, por ejemplo, músculo, a nivel de tendón, y si hago más presión, pues llegar al ligamento también incluso. Bien, ¿para qué lo usaría yo? Así es. A veces no se le da mucha importancia, es cierto, pero tiene mucha importancia. Bien, mi objetivo va a ser qué cosa, aliviar el dolor, reducir la tensión muscular, mejorar la circulación, promover la relajación, ayudar a que esas sustancias de desecho que no me circularon bien y me formaron puntos gatillo, darle yo más circulación a la zona, por ejemplo, y que el cuerpo solo resuelva ese problema. También puedo ayudar a reducir la tensión, por ejemplo, con técnicas de compresión, o si es un tendón inflamado, podría usar el transverso profundo, que es el Siriax, ¿no? Tanto estático como dinámico. ¿Para qué? Para darle, aliviar yo ese dolor. Porque estamos hablando que están ya en una estructura tangible, una de las estructuras blandas del cuerpo. A diferencia, pues, cuando el dolor se produce por la neuroplasticidad cerebral y me creo circuitos de dolor. Ese es otro tipo de abordaje. Pero cuando hablamos aquí de que la interferencia de lo que me produce el dolor está en estructuras tangibles, yo tengo que tratarlo, abordarlo también. Puedo abordarlo con el masaje terapéutico. ¿Ya? También se puede abordar con agentes físicos como la termoterapia, la crioterapia, el uso de TENS, interferenciales, etcétera. Otra técnica que vamos a ver en el curso es esta de aquí, la punción, la punción seca. ¿Ya? ¿Es efectiva la punción seca o no es efectiva la punción seca? ¿Para qué se usa la punción seca? ¿Es igual que la acupuntura? ¿No es igual que la acupuntura? Ya. Bien, antes de entrar ahí, vamos a responder la pregunta. Dice, ¿en qué caso se usa la termoterapia y la crioterapia? Ya. La crioterapia, el frío, el hielo, se usa en la etapa aguda del dolor, o sea, dentro de los primeros 3 días. ¿Ya? De 2 a 3 días, yo solamente voy a usar hielo, frío, cuando el dolor, o sea, se produjo la lesión, hay inflamación y eso me va a producir un edema, un aumento de temperatura, entonces yo voy a solamente a tratar con frío. ¿Ya? De ocurrida la lesión, las siguientes 72 horas. De 2 a 3 días, 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque la inflamación produce un fenómeno que se llama vasodilatación.
O sea, los capilares sanguíneos aumentan su tamaño para permitir la llegada de más fluido a donde ocurrió la lesión. Entonces, yo con con el hielo, con el frío, voy a generar el efecto contrario, justamente, que es la vasoconstricción. Ahora, solo se pone 20 minutos, ¿ya? No lo pongan más. Sí lo pueden repetir durante cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Ya? Si ustedes ponen el hielo más tiempo, el cuerpo va a detectar congelamiento y va a mandar más sangre otra vez a la zona, más fluido. Van a causar el efecto contrario, ¿ya? Por eso 20 minutos es suficiente. Ya después de los 3 días, ya pueden usar calor. Claro, si ustedes notan que el dolor pues ha bajado ya, ¿no? La inflamación también se ha reducido, ya pueden usar calor, ya pueden usar pues otras técnicas como el masaje, las movilizaciones, ¿no? Ya. Ahí sí hay más, ahí sí usa el calor, por ejemplo. Pero vamos a hacer una salvedad aquí. No, hasta 20 minutos puedes ponerle, ¿ah? De 10 a 15 sí, pero hasta 20 puedes ponerle. El ultrasonido se usa en fase crónica. Ya no lo vayan a usar en fase aguda, solamente trátenlo con frío nada más. Cuando el dolor agudo persiste más de 3 días, a pesar que le ponen el hielo y tiene el tratamiento farmacológico, sigue el dolor en estado agudo, ustedes ya no me tocan al paciente. ¿Ya? Se lo tienen que llevar a un centro hospitalario, a una clínica o algo, y que le haga una prueba radiográfica. Puede estar escondiendo otros problemas ya a niveles más profundos. ¿Ya? Entonces, según el mecanismo de lesión, si no ha sido muy grave, ok, eso va a bajar. Pero si ha sido una lesión fuerte y después pasan 2, 3 días y el dolor agudo sigue, entonces sospechoso y lo derivo a un centro de imagenología. ¿Ya? Quizá esté escondiendo una fisura, una fractura, no sabemos. Bien. Em, ok, aquí hay otra pregunta. Punción seca es anular el punto gatillo, asimismo descontracturar los músculos blandos. ¿Ya? Dice, las agujas son de acupuntura, sí son de acupuntura, pero son de una medida un poquito más. Las de acupuntura son muy, muy delgadas. Estas son delgadas, em, no va a doler, no duele la punción, salvo cuando llega al punto gatillo, ahí sí pues genera como la presión con tus dedos, ¿no? Y de ahí va generando espasmos, si es que llega hasta el punto gatillo. Hay varias medidas, sí, dependiendo de la zona a tratar, sí es cierto. Hay medidas más largas, también según la persona, ¿no? Y hay medidas más cortas para zonas que no tienen mucho tejido. Sobre todo cuando es tendón, por ejemplo, el tendón está más a flor de piel, ¿no? Entonces vas a usar las medidas según la zona, las medidas según la zona. Bien, la punción seca, sí, se usa para tratar puntos gatillo, justamente puntos gatillo. Ya, no es lo mismo que la acupuntura, no. Em, la acupuntura es estática, ¿no? Y superficial. Pones la aguja y la dejas ahí, suficiente. La punción seca va más profundo y es dinámica. Entro y salgo, entro y salgo. ¿En qué caso se usa la punción seca? En todo lo que es contractura muscular, punto gatillo, punto de dolor. Ahí. Dolor crónico, ¿ah? No agudo. Ya, tiene dolor más de 30 años en la cadera izquierda. ¿Cómo se puede eliminar para siempre? Hay que ver qué es lo que está ocasionando el dolor. O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Cuando tienen parálisis facial, ¿se puede usar esta técnica? No. La parálisis facial es un problema neurológico, un daño neurológico que se tiene que abordar de otra forma, con otras técnicas, no con punción seca. No. Eh, en lesiones, pero ¿qué tipo de lesión? Por ejemplo, un esguince agudo, ¿para qué usarías punción seca? No, no, porque eso tiene que pasar su proceso desinflamatorio y luego darle estabilidad a esos ligamentos, ¿no? Si queda después con el tiempo, queda todavía puntos de dolor, sí, puedes usarlo. Sí, hay un taller de punción seca el otro jueves, de 4 a 8 de la noche. Sí hay un taller y sería interesante también que dentro de este curso de terapia del dolor también se va a tratar punción seca. ¿Ya? A veces la práctica un poquito virtual, sí, pero te sugiero que vayas presencial porque tienes que hacer práctica. ¿Ya? En la lesión de la mano, si es tendinopatía, si es ese tipo en estado crónico, sí,
se puede usar punción seca. Por ejemplo, me vino bien usar punción seca, por ejemplo, para mi mamá, cuando tuvo dedo en gatillo, ¿no? Por inflamación de tendón. Punción seca, dos, tres sesiones y ya, se fue. Ya, sí puedes llevarlo al virtual. Se transmite, creo, el taller. Pero la idea es que tú después encuentres la forma de practicar. ¿Ya? ¿Hay que saber anatomía? Sí. Sí. Pero ahí vamos a dar las bases. Cómo se aborda, de qué manera, para evitar problemas. ¿Bien? Ya, las indicaciones. Ya, eso vamos a darlo también dentro del curso. ¿Ya? Las indicaciones, básicamente, es para dolores crónicos, de puntos gatillo, contractura muscular. ¿Ya? Ahí. Ya, en el dedo gatillo se coloca en el punto gatillo, o sea, es decir, en el dedo se coloca, ubicas tú el punto, la palpación, dónde está el punto de gatillo de inflamación y ahí colocas. Bien, en codo de tenista viene muy bien, muy bien. Ya todo lo que es inflamación de tendón en estado crónico viene perfecto. Em, la punción seca o la electropunción cumplen dos funciones distintas. ¿Ya? Pueden trabajar juntas, sí, sí, sí. Pero no es que una sea mejor que otra, sino que una es para algo y otra es para algo. ¿En dolor crónico se puede punzar? Sí, se puede punzar. Claro, sí. Siempre y cuando el dolor esté generado a nivel muscular tendinoso, ¿ya? En artrosis de rodilla no, porque la artrosis es una degeneración de cartílago. Entonces, nosotros nos vamos este, a punzar ahí, porque no podríamos terminar, punzar cartílago, perdón. ¿Ya? ¿Qué más? En ciática, no, tampoco, en nervios no va, ¿ya? No, al menos de la forma en que nosotros lo hacemos. Estamos hablando solamente a nivel de músculo, ¿ya? A nivel de músculo. Em, ¿Qué más? A ver. Ya, terapia del dolor hay varias, ¿ya? Hay varias. En condromalacia, no. No, no vamos a actuar, en la punción seca no actúa a nivel de cartílago ni hueso, actúa solo a nivel de músculo y tendón, ¿ya? En contractura de hombro, sí. Manguito rotador también, viene perfecto, ¿ya? Porque el daño es a nivel tendinoso, ¿ya? No es a nivel de cartílago ni óseo. Ahí está, miren ustedes, ahí está la punción seca, ¿ve? Se usa seca porque la aguja es seca, no está bañada en ningún medicamento ni nada por el estilo. Mm. ¿Qué vamos a tratar con eso? El síndrome de dolor miofacial. Síndrome de dolor miofacial. Dolor en fascia, músculo, tendón, ¿ya? Bien. Ahí están los mecanismos de efectos. ¿Qué voy a lograr con mi punción? Es desactivar el punto gatillo. Es decir, bueno, si hablamos ya a nivel químico, este, lo que voy a hacer con mi punción es evitar que se siga produciendo de manera descontrolada la acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor. Bien. Con eso detengo la producción exagerada de la acetilcolina, por lo tanto, esa inflamación me va a bajar. ¿Ya? Y voy a desactivar los mecanismos de dolor, justamente, porque el neurotransmisor los perpetúa. Bien, ahí está. Liberación miofascial. Esto también es interesante. Ya cuando viene la persona con una espalda, Dios mío, parece que tocaras un pedazo de madera, duro. Ya se lo han topado con personas así. Y si no, en algún momento se lo van a tocar, se lo van a topar. Ya, ¿hay técnicas para liberar fascia? Sí, con las manos. Los masajes, por ejemplo, de liberación miofascial, la técnica. ¿Es dolorosa? Sí. Un poquito molesta para el paciente, sí, pero efectiva, ya efectiva. El lápiz de acupuntura sí lo puedes usar también para electropunción. También puedo liberar fascia, por ejemplo, con ventosas. Las ventosas tienen buena respuesta miofacial. Va a haber un taller de ventosas también, si no me equivoco, de este viernes al siguiente, o pidan un informe en la fecha exacta, ¿eh? Vamos a ver cómo se trata con ventosas. Este, musculatura así de rígida. ¿Ya? ¿Tienes que saber inyectar? No. Para la punción seca, no. Para la terapia neural, sí. Pero si no, igual ahí lo aprendemos. Solamente es entrar a nivel intradérmico o a 45 grados. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso.
Bien, ahí está, la liberación miofascial, lo que yo voy a hacer es levantar, darle flexibilidad nuevamente al músculo, despegarlo y hacer que esa fascia posiblemente haya creado adherencias, pues despegar esas adherencias. ¿Qué más? Estiramientos musculares, también para músculos contracturados, músculos que han entrado en calambre y ha dejado doliendo, por ejemplo. Sí, van a mandar, a ver, deben tener un grupo ustedes de WhatsApp. Si no, por ahí solicítenlo, por favor, porque yo no tengo acceso a ese grupo, con los administradores. Entonces, con mis estiramientos yo puedo devolverle al paciente alivio del dolor y devolverle al músculo funciones que pudo haber perdido. De repente el músculo ya perdió lo que hablamos al comienzo, ¿no? Contractibilidad, ya perdió capacidad de estirarse, entonces yo con esto le devuelvo. Trabajan juntos, ¿ya? Ahí está. Reduce la tensión muscular, mejora la circulación, aumenta la flexibilidad, estimula el sistema nervioso también. ¿Para qué? Activa mecanismos inhibitorios del dolor. Por ejemplo, en cervicalgia usamos estiramientos para zona cervical, la famosa maniobra de Wilson. Igual para zonas dorsales, zonas lumbares. Lo vamos a ver ahí en el curso, ¿ya? Terapia neural. Eso también lo vamos a ver. Esto viene muy bien en lo que es dolores causados por estímulos, tanto psicológicos como residuales de un problema, pues, de una lesión, ¿ya? ¿Se acuerda lo que hablamos el ejemplo que les puse, ¿no? De cuando el cuerpo se prepara para enfrentar algo o huir. O, por ejemplo, cuando hubo cicatrices, hubo puntos gatillos, inflamación y me dejaron un dolor crónico en el tiempo. Ya. ¿Recuerdan lo que lo que les mencioné también acerca de la neurona y su carga y su voltaje para que funcione bien? Y cuando hay este tipo de interferencias de estímulos agresivos crónicos, generan una interferencia en el paso del impulso nervioso. Ya. Con la terapia neural se corrige eso. ¿Qué es la terapia neural, profesor? Ya, ahí está. La terapia neural es una técnica, se hace se prepara un medicamento. ¿Para qué? Para yo, al ingresar e inyectar superficialmente o a nivel intermedio profundo en estructuras blandas, no en hueso, nosotros no infiltramos huesos, ¿ya? Ni articulaciones, infiltramos, o sea, entramos aquí a nivel muscular y tendinoso. Cuando yo entro a donde está el dolor, inyecto este medicamento, este preparado, entonces, este preparado viene ya, es un medicamento a base de anestésico, suero fisiológico y bicarbonato de sodio. Ya, se prepara y eso tiene una solución con carga eléctrica. Se le aplica 0,5 mm de solución y le estoy entrando ahí metiendo 290 milivoltios aproximadamente a la zona del dolor. De tal forma de que cuando el cuerpo absorbe esta solución, genera un reset, un shock eléctrico y hace que la función neuronal se reinicie y busque otras vías libres de interferencias. De tal forma que el dolor crónico se va. ¿Bien? El dolor crónico residual se va. Entonces, es interesante la terapia neural. Yo, quien les habla, yo aplico todas estas técnicas dependiendo del caso. No la aplico todas, pero puedo elegir esta o la otra. Bien. Vino bien, por ejemplo, en caso de un paciente que tuve con migraña crónica. ¿Ya? Él tenía, él fue diagnosticado con migraña a los 16 años. Cuando ha venido a buscarme a mí, ya tenía 53. ¿Ya? Miren cuántos años de dolor. ¿Con cuántos años viene lidiando con ese dolor? Entonces vino a mí, me explica su problema. Bueno, se puso a llorar, estaba ya desesperado, ¿no? Sus hijos han sido diagnosticados igual. Entonces, ¿cómo hicimos con él? Ok,
a la evaluación, a la palpación, me di cuenta pues que no había contracturas en la cabeza, no había cordones que le podían haber irradiado el dolor, ok, no había nada. Entonces, ¿por qué camino voy? Ok, evaluamos alineación de la espalda y sí tenía un desvío a nivel cervical. Ya, entonces por aquí voy a empezar. ¿Qué hicimos? Ok, manipulación vertebral a nivel cervical. Ajustamos vértebras en cervical, listo. Siguiente paso, punción seca, pero ahí sí fue estática, ¿ya? Fui a la zona de los temporales, donde se iniciaba el dolor, hice la punción ahí y dejé la aguja ahí, no la moví. Sí, Tipo acupuntura, ¿ya? Ok, terminamos, esa fue la primera sesión. La segunda fue parecida, hay también masoterapia, también. Le puse calor no, porque él era sensible al calor, ¿ya? El calor le aumentaba el dolor en la cabeza. A la tercera sesión repetimos los pasos, pero agregamos terapia neural. El señor se fue a trabajar a provincia un mes. Durante todo ese mes, el dolor fue de 0 a 1 nada más. Del 10 que tenía, o el 9 10 que tenía, se mantuvo en 0 1 y de ahí bajaba al 0 otra vez, prácticamente sin dolor. Cuando regresó de trabajar, me buscó una vez más, desde ahí no lo he vuelto a ver. Espero que ese dolor se le haya ido ya definitivamente. Entonces, digamos que estas herramientas le van a ayudar a ustedes a elegir, según su criterio clínico, cuándo usar esta, cuándo usar la otra. Ujú. ¿Ya? Entonces, gracias. viene bien este pack de técnicas para aprender a controlar el dolor. ¿Ya? Si bien es cierto, hay otras más, pero digamos hemos traído las más importantes o las que más efectividad tienen. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos para ya ir cerrando. Vamos por aquí. Ya. Hablamos de los campos interferentes también de la terapia neural, lo que me va también a permitir, por ejemplo, diagnosticar. ¿Cómo diagnostico con terapia Profesor, neural, profesor? profesor, Allá, una consulta, dígame ahí. profesor, una pregunta. Profesor, ¿la terapia neural se puede realizar a una persona que tenga prótesis en la cadera? ¿Prótesis? ¿Sí? ¿Normal? Tiene un dolor crónico, ya más de 4 años. Ya, sí, 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 no pasa nada. Se puede tratar con terapia neural. Pero igual hay que ver por qué tiene ese dolor. O sea, ¿qué le está produciendo el dolor? ¿Ya? Pero sí, claro, ¿saben por qué? Justo iba a hablar de eso ahorita. Miren, una de las interferencias que crean la perpetuación del dolor son las cicatrices. Y la gente a veces no le da importancia. Bueno, pasa, por ejemplo, que han habido casos en los que, por ejemplo, a la persona le duele la cintura, ¿ya? Ok. Se hace el terapia neural a nivel lumbar y de repente pasó el dolor ahí, pero despertó el dolor en una cicatriz en el vientre por cesárea, por ejemplo. De años ya. Ah, entonces, ¿dónde estuvo la interferencia? En la cicatriz. Entonces, ¿qué se hace ahí? Vamos a la cicatriz, hacemos terapia neural en la cicatriz, inyectamos ahí y entonces pasa. El dolor se vaya, pues definitivamente, ¿no? De repente, en caso de su familia, si no hay otro problema del dolor, ¿no? Si no hay otra causa de ese dolor, podría estar a nivel de cicatriz, por ejemplo. ¿Mm? De repente también son tendones que están trabajando más, que se inflaman más, entonces, ok, ok, entonces también se va a ese nivel, ¿ya? También. Porque se usan agujas cortas, pequeñitas. Entonces no es profundo pues la infiltración. ¿Ya? Así es como el mismo dolor residual. Así es, así es. Em, ya. Cuando uno, a ver, en cicatrices, ¿ya? Cuando uno tiene un corte en el cuerpo, no solo corta piel, músculo, tejido graso, sino también ramificaciones del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, cuando todo eso se regenera, suturan, hay una regeneración de todas esas estructuras que fueron cortadas, pero ya el impulso nervioso puede que ya no viaje con normalidad. ¿Ya? Entonces, puede que ese dolor de la recuperación del corte haya quedado en la memoria del sistema nervioso y queda ahí, queda ahí. Ok, de repente ahí no, pasó el dolor ahí, pero generó
un dolor irradiado hacia otro lado, hacia otra zona. Entonces, al tratar esa zona de irradiación, se descubre de que de repente, uy, el dolor venía de la cicatriz en realidad. Entonces se infiltra también en cicatriz. ¿Ya? Eso también produce interferencias a nivel de impulso, del paso de impulsos nerviosos. ¿Bien? Ok, entonces, con mi terapia neural lo puedo ayudar. Manipulación vertebral también, profesor, ¿pero qué es eso? Ah, quiropraxia. Profesor, pero la quiropraxia es mala. Mira, yo tengo un familiar que se fue allá al quiropráctico y que causó un problema mayor. ¿Ya? Entonces, nosotros, chicos, no aplicamos manipulación vertebral por aplicar. ¿Ya? No es que el paciente venga, tengo dolor en el cuello, ya ven, lo echo en la camilla y comienza a manipular. No, no, así no se hace. Así no se hace. Hay que ver por qué, dónde, cuándo. Califica, no califica, ok. ¿Es una herramienta más? Sí. La voy a usar siempre y cuando el paciente me califique, cumpla ciertos requisitos. Si no, no la voy a usar. Ya, ese es un manejo responsable de una manipulación vertebral, porque vamos a trabajar a nivel de vértebras de la columna cervical. ¿Ya? Pero también es una muy buena técnica con una base científica similar a la de la terapia neural. ¿Ya? Si yo elimino, por ejemplo, con mi manipulación, esas desalineaciones de la columna, entonces me va a dejar libre las vías nerviosas que salen de ella. Por lo tanto, un mejor funcionamiento a nivel segmentario o una disminución del dolor. El alivio es inmediato, ¿ya? Porque el dolor que me sale, por ejemplo, de los ligamentos que generan carga, 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 al hacer manipulación, descargo esa tensión acumulada ahí y se produce el sonido. Y ese sonido no viene del hueso, ¿ya? Viene de los ligamentos, ¿ya? Pero yo no puedo actuar al ligamento con punción seca, pues yo no llego al ligamento ahí, ni tampoco con mi terapia neural. ¿Con qué sí puedo actuar a nivel ligamentoso? A través de mi manipulación vertebral. Ya, en el caso que me preguntan, ya, si puedo repetir la cantidad de medidas de suero fisiológico, sí, ¿ya? Se hacen 500 ml de suero fisiológico, pero la puedes ir bajando según requieras, ¿no? Si el paciente no siente mucho efecto, ok, puedes bajarle a un suero de 250. Pero eso el detalle lo vamos a dar en el curso mejor, porque también es la dosificación del anestésico y del bicarbonato de sodio, ¿ya? Bien, a ver. Dice, si una histerectomía total hay un dolor como ardor y punzadas, ya tiene 4 meses. Sí se puede hacer terapia neural. Sí. ¿Qué pasó con tu hija? Ya, luego lo vemos, ¿ya? Por aquí creo que no puedo dejar mi número. Ya, manipulación vertebral es lo mismo que quiropraxia, sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Este, em, sí, pero recuerden que este, no se hace por hacer, ¿ya? O sea, tiene que haber una evaluación del paciente. Una evaluación. ¿En qué estado me está llegando el paciente? ¿Bien? ¿En qué estado está su musculatura, su rango articular, sus movimientos? ¿Están libres, no están libres, están restringidos, no están restringidos? Eh, ¿qué sintomatología tiene aparte del dolor? Hay ciertos test para que me digan a mí, para yo darme cuenta si hay compresión, por ejemplo, a nivel de arteria vertebral. ¿Ven? Eso es lo que muchos quiroprácticos no hacen. Por eso la gente le tiene miedo o le tiene recelo. Los mismos fisioterapeutas bueno, yo era uno de ellos, ¿no? Dicen, no, eso es malo. Ok, pero ya cuando tú vas a fondo en la manipulación vertebral o quiropraxia, te das cuenta de que no es hacer por hacer. No a todos le vas a hacer lo mismo. ¿Ya? Como en la fisioterapia, no todos todo que viene va a hacer lo mismo. No, pues en la manipulación vertebral tampoco, tampoco. ¿Ya? Ok, un dolor hace 7 años, ya, ok. De espalda, tu hija. Ok, ok, Janice. Bien, entonces, este, con mi manipulación vertebral puedo darle un alivio a la tensión acumulada,
a nivel ligamentoso, ¿ya? Que es más interno. ¿El bicarbonato de sodio disolviendo se aplica? Sí. Se aplica con la lidocaína, sí, o procaína y el suero fisiológico, sí, así es. No, no es áspero, sino que el bicarbonato... A ver, la terapia neural, no vayan a creer ustedes o van a confundir que es para anestesiar al paciente. Se usa lidocaína o procaína, sí, son anestésicos. Pero mi intención no va a ser anestesiarlo para que le pase el dolor. Mi intención va a ser darle un shock eléctrico a ese mal funcionamiento neuronal para reiniciar su funcionamiento. Y eso solo se hace con aplicando bicarbonato de sodio, ¿ya? Porque va a alcalinizar el suero junto con la lidocaína. Ya estamos hablando ya de componentes a nivel eléctricos, ¿ya? Entonces tiene que ir sí o sí el bicarbonato. Si no, solamente es un anestésico y ya. O sea, Vamos a no, una no, pero pregunta. sí. Usted dice el shock eléctrico. ¿A qué se refiere el shock eléctrico? Ya, me refiero a que, mira, la neurona en estado de reposo necesita para su funcionamiento entre 40 y 60 milivoltios, ¿no es cierto? Ya. Cuando tú vas con tu terapia neural con los 0,5 ml, estás ingresando ahí 290 milivoltios aproximadamente. O sea, le estás dando una sobrecarga de voltaje para reiniciar su función. A eso me refiero con un shock eléctrico. ¿Bien? Yo Bien. pensaba que era que iban a ponerle un TENS o una No, 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 no. electrofunción, ¿no? No, ese es a nivel transcutáneo, pero esto va a nivel ya intra, o sea, es a nivel de sustancia, Ah, ¿ya? esa sustancia se llama así shock eléctrico. Es su mecanismo de acción. Ya, ya. Es un shock a nivel eléctrico ¿Y, neuronal para y reiniciar su función. a qué paciente es contraindicado? Un ejemplo, pues un diabético o algo que tiene marcapaso o algo, o no es. No, 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 no. Mm, Solamente mm. cuando el paciente pues, es alérgico a la lidocaína, ¿no? O a la Ah, procaína. ya. Ahí sí. ¿Y, y, y qué se podría reemplazar si es alérgico a la lidocaína? ¿Con qué se podría reemplazar? Bueno, se hace con procaína o lidocaína. Pues sí, si él es alérgico a esos, entonces no, pues no. Lo abordaría de otra Ah, forma. Descartaría la terapia neural. Voy ya, a ya. ya verlo con punción seca, ¿no? O con otras técnicas. Ya, 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 doctor, gracias. Ya. Si puedo hacer una demostración de la aplicación de bicomaltos, sí, pero eso se hace en el curso, no se hace virtual. Se hace en el curso, ¿ya? ¿A qué edad se le puede hacer, se puede realizar la quiropraxia? Ya. No se recomienda hacer a niños, tan niños, ni adultos mayores tan mayores, ¿ya? Estamos hablando de un rango entre 14 años hasta los 70, 75 máximo, ¿no? Sí, depende del estado de la persona también. Pero una persona ya mayor, pues 80 años, ya que no, no, no voy a hacer, no, yo no lo manipularía al menos, ¿ya? Yo sé que hay sanguinarios que sí lo hacen, ¿ya? Y lo digo así de frente, ¿ya? Hay sanguinarios que sí lo hacen. Yo no lo hago, ¿ya? Un quiropráctico responsable no lo va a hacer. Bien, este, hasta aquí, sí, resultan muy bien los ejercicios articulomusculares, claro que sí, los ejercicios para readaptación. Sí, claro, estas son técnicas para el control del dolor, sin embargo, no, o sea, después de esta técnica viene mi otro trabajo complementario con la fisioterapia, ¿ya? Toda la parte readaptativa, toda la parte de ejercicio y todo lo demás viene ya después de esto. Eso solamente para controlar el dolor, no es que es la única forma que voy a hacerlo. Y ya le hago mi manipulación, mi terapia neural, mi impulsión seca y lo dejo ahí. No, no, sino que después de ahí viene el trabajo de ya la parte de readaptar a la persona a sus actividades de vida diaria, con ejercicios, con fortalecimiento, con todo lo demás. ¿Ya? Les agradezco bastante. Les agradezco. Jenny, te escribí el privado. Les agradezco bastante su asistencia. Bien, el curso de terapia neural hubo uno hace poco que hicimos. No sé cuándo se va a volver a dar, pero esa información la maneja en su grupo que la han hecho con Secatesis. ¿Ya? Hay varias fechas seguro con distintos profesores. Yo soy uno de ellos, ¿ya? Para terapia neural. Y Punción Psique igual. Entonces, les agradezco su asistencia, espero haber estado a la altura para ustedes y espero verlos también em, en los cursos que se den, ¿bien? Para poder compartir, conocerlos en persona también. Muchísimas gracias. Conmigo.
ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.